Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes. Bueno, el tema de la liquidación de sociedades no es un tema novedoso, más sin embargo, como ustedes podrán notar, ¿verdad? Con el tema del impuesto a las sociedades, pues se puso de moda, ¿verdad? Con esto de la disolución, de la disolución por la ley 9024 que nos ha puesto a correr a todos, ¿verdad? El tema de la liquidación en realidad a mí me parece que no es tan complicado como muchos colegas han manifestado en la oficina. Esto por cuanto muchos tenían la duda de, bueno, ok, me disolvieron la sociedad, no me pude ajustar al tema del cese de disolución y ahora ¿qué hago? ¿A dónde acudo? Y bueno, no tienen que irse a la vía jurisdiccional como muchos creen. Ahora con la reforma al artículo 129 lo pueden hacer inclusive en sede notarial, como lo vamos a ver. Bueno, la exposición, vamos a comenzar hablando un poco del tema de la disolución, como preámbulo, ¿verdad?, de la liquidación, por supuesto. Vamos a ver los diferentes tipos de disolución. Vamos a ver unos tips para presentarlo al registro, que en realidad estos tips nos van a servir a todos, a ustedes, para no tener que protocolizar todo el proceso y para nosotros para no tener que leer toda la historia, ¿verdad?, de disolución, liquidación, que a veces no es tan necesario cuando ustedes hacen el proceso en sede notarial y de igual manera en sede, cuando lo hacen en los libros, perdón. Vamos a ir viendo paso a paso. Yo sé que a veces es cansadillo leer artículos, pero igual vamos a ir punto por punto, leyendo artículos, repasando cuáles son los datos más importantes de cada artículo y después vamos a ir viendo algunos tips que espero que les ayuden en su labor diaria. El artículo 34 del Código Civil establece que la entidad jurídica de la persona física termina con la muerte de ésta y la de las demás personas jurídicas cuando dejan de existir conforme a la ley. Entonces aquí tenemos una analogía entre la muerte de la persona física y la disolución en el caso de la persona jurídica. Bueno, aquí como ya les comenté, vamos a ir resumiendo datos importantes. Entonces, como lo mencionamos, disolución viene siendo la muerte de la persona jurídica. Por ende, la liquidación viene a ser equiparada con el proceso sucesorio de la persona. El artículo 201 es el que nos dice las principales causas de disolución, más sin embargo, vamos a ver que hay otras causas. El inciso A, el vencimiento del plazo. Cuando la disolución se da por vencimiento del plazo, no es necesario inscribirlo en el registro, ya se da por el solo hecho del vencimiento. Esto está en el artículo 206 del Código de Comercio. El inciso B nos habla de la imposibilidad de realizar el objeto o su cumplimiento. Esto es, ¿verdad?, en asamblea, acordado por los socios. La pérdida del 50% del capital social, salvo que los socios repongan o lo disminuyan, ¿verdad?, que esto no afecte la actividad de la sociedad de manera que veamos menospreciada la actividad y el fin principal de la sociedad. Este es uno de los más comunes. De hecho, me parece a mí que más del 90% de las solicitudes de disolución siempre se dan por acuerdo de socios. Un detalle importante con el del vencimiento del plazo es cuando ustedes hacen el estudio registral, ¿verdad? Prestar especial atención a ese detalle. La sociedad, cuando ustedes solicitan la disolución y van a sacar una certificación, el Estado va a decir disuelta, ¿verdad? De igual manera, como les digo, siempre tener cuidado cuando emiten una certificación, fijarse siempre en el plazo de vencimiento de la sociedad.
Otras causas de disolución podría ser la que expresa alguna ley, como por ejemplo la anterior 9024 o la nueva 9428. O por ejemplo en las sociedades de responsabilidad limitada, cuando se acuerda en el pacto, ya sea cuando ustedes constituyen o cuando se hace por medio de alguna reforma, ¿verdad? Que se establezca, por ejemplo, que con la muerte, interdicción o quiebra de los socios se va a dar la disolución. Entonces ustedes hacen el acuerdo de disolución diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, que un socio falleció. Bueno, como les mencionaba, el artículo 7 de la ley 9428 establece que el no pago por 3 periodos consecutivos es causal de disolución. No es acumulativo con el del anterior 9024, ¿verdad? Porque ya la ley está derogada. Entonces, si por ejemplo, si llegan a su consulta una persona que tiene un periodo, ¿verdad?, sin pagar, esto no quiere decir que cuando digan 2 de la 9428 les va a contar los 3 periodos, ¿verdad? Esa es una de las preguntas que nos han hecho y no es acumulativo con la anterior ley. Tendrían que pasar 3 periodos de la nueva ley para entrar en causal de disolución. Anteriormente, con las directrices 02 y 03 de la Dirección de Personas Jurídicas, se permitía la disolución por medio de comparecencia, es decir, cuando comparecían, valga la redundancia, la unanimidad de los socios a solicitar el acuerdo de disolución. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la nueva ley 9428, estas directrices quedan derogadas tácitamente, de manera que únicamente se puede hacer a través de asamblea en los libros legales, ¿verdad? Bueno, la disolución sí se debe realizar, como les decía, en el libro de actas de asamblea de socios. Una de las preguntas frecuentes es si se deben legalizar los libros para realizar la disolución. Efectivamente, si la sociedad no tiene libros, tienen que solicitar la legalización de libros únicamente para hacer la disolución, aunque parezca, ¿verdad?, increíble, pero sí, lamentablemente así es. Entonces, si no existen activos ni pasivos, no es necesario realizar la liquidación, ¿verdad? Entonces, por ende, de existir activos y pasivos, se realiza el nombramiento de liquidador en ese mismo acto, ¿verdad? En el acto de la disolución. El notario protocoliza el acta, da fe que está sentada en el libro de actas respectivo, paga los derechos y timbres, ¿verdad?, correspondientes, que sería el 10%, ¿verdad?, del salario base, y viene siendo unos 43.100 colones de derechos de registro, ¿verdad? Y bueno, y se presenta en el diario único, ¿verdad?, obviamente. En el caso de la liquidación, está a partir del artículo 209 en adelante del Código de Comercio. Entonces tenemos que, disuelta la sociedad, entrará en liquidación, conservando su personalidad jurídica para efectos de esta, únicamente para la liquidación, ¿verdad? No podría una sociedad disuelta solicitar la legalización de libros, por ejemplo, porque ya no tiene personalidad para ese acto. El artículo 210 establece que la liquidación estará a cargo de uno o más liquidadores. No necesariamente tiene que ser uno, ¿verdad? Si es una sociedad muy grande que tal vez demande más, es extraño, ¿verdad? El común en Costa Rica era las sociedades creadas para poner los bienes, pero también puede que existan sociedades con un capital muy grande o con muchos bienes que demanden, entonces sí se podría hacer. Y vamos a ver más adelante cuáles son los pasos a seguir en caso de liquidación, ¿verdad? Que es lo primero que tienen que ver ustedes. Entonces, estos liquidadores van a ser los administradores y representantes legales de la sociedad en liquidación y responderán por los actos que ejecuten si se excedieren de los límites de su cargo. Este es uno de los artículos más importantes, me parece, en cuanto cuando hablamos de liquidación. La designación de los liquidadores se hará de conformidad con lo previsto en la escritura social. A falta de tal previsión, se hará por convenio de los socios en el mismo momento en que se acuerde o reconozca la disolución. ¿Por qué está la excepción de que acuerde o reconozca? Porque como lo vimos antes,
La disolución se puede dar por vencimiento del plazo, ahí usted reconoce una disolución, o porque alguna ley así lo estableció, ¿verdad? Como en el caso de las 9024 en este momento. Si estos no llegaran a un acuerdo, la designación la hará el juez, pero es en este caso, ¿verdad? Cuando hay controversia, a gestión de parte interesada por los trámites establecidos en el Código Procesal Civil. Cuando la sociedad se disuelva por vencimiento del plazo por sentencia, la designación deberá hacerse dentro de los 30 días siguientes a aquel en que terminó el plazo o en que quedó firme la sentencia que ordenó la disolución. Entonces, a manera de repaso, ¿verdad? Una vez disuelta la sociedad, esta entra en liquidación, etapa que estará a cargo de uno o más liquidadores. El liquidador es el administrador y representante legal de la sociedad. De ahí la importancia de la inscripción, del nombramiento para dar publicidad a terceros y brindar seguridad jurídica. De igual manera, en muchas instituciones bancarias y en el mismo registro nacional, cuando ustedes vienen y abren el proceso de liquidación y van a hacer ya la venta o el traspaso de, independientemente de verdad del motivo, les van a pedir que dé fe de las citas y del acuerdo de los socios, que lo vamos a ver más adelante. El nombramiento se realiza de acuerdo a lo establecido en el pacto. Esto es en principio, cuando a ustedes les llega una persona con una sociedad disuelta, lo importante es siempre revisar el pacto, ¿verdad? Por aquello de que hayan hecho alguna previsión. Es muy raro, en realidad no, dentro de los años que tengo de estar ahí en el registro, nunca he visto ninguna que lo establezca tan precipitadamente, pero ahí se puede dar. Y por último, bueno, entonces a falta de previsión, ¿verdad? Si no hay nada en el pacto, por acuerdo de socios. Y por último, en caso de controversia, es ahí donde van a ir donde el juez. Se realiza una asamblea en el libro respectivo, se nombra liquidador y acepta el cargo, ¿verdad? En el acto. Las facultades del liquidador están establecidas en el artículo 214 del Código de Comercio. Entonces el notario protocoliza el acta y se presenta al diario único. Los administradores son los que van a entregar un inventario de los documentos, de acuerdo al 213 del Código de Comercio, para que el liquidador, por supuesto, que tenga las herramientas para ver cuál es el estado de la sociedad. Toma el patrimonio de la sociedad, lo convierte en efectivo. Por ejemplo, si tuviera que vender bienes para pagar deudas, liquida las operaciones que estén pendientes y lo que resta lo dividen entre los socios, de acuerdo a su participación. O sea, de acuerdo a la participación ya sea accionaria, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las sociedades anónimas. Todo esto va a ser previa autorización de los socios. El artículo 214 establece que el liquidador está facultado para concluir las operaciones sociales que hubieran quedado pendientes al tiempo de la disolución, cuando ello fuere legalmente posible, cobrar los créditos y satisfacer las obligaciones de la sociedad, vender los bienes por el precio autorizado según las normas de liquidación, elaborar el estado final de la liquidación y someterlo a discusión y aprobación de los socios en la forma que corresponda según la naturaleza de la sociedad. Esto de la naturaleza es porque de acuerdo al tipo, por ejemplo, las más comunes siempre son sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima. La responsabilidad limitada se puede ajustar al 215 del Código de Comercio y la sociedad anónima al 216 del Código de Comercio, ¿verdad? El liquidador también va a entregar a cada socio la parte que le corresponda del haber social. Entonces aquí, a manera de croquis, vemos que el proceso de liquidación inicia con el nombramiento del liquidador. Los administradores le entregan la documentación. El liquidador planea la distribución de esos bienes, ¿verdad? Él hace aquí un informe. Luego convoca una asamblea para que ésta apruebe ese balance de liquidación y consecuentemente realiza los pagos.
de acuerdo, por ejemplo, una sociedad que tenga un vehículo o un bien inmueble que tenga que vender para repartir el dinero entre los demás socios, ¿verdad? Todo eso debe ser aprobado por ellos mismos. De esto para evitar controversia, ¿verdad? Obviamente. Una vez finalizado el proceso de liquidación, se debe realizar una asamblea donde se revoque el nombramiento del liquidador y se cambie el estado a liquidada, conforme al artículo 19 del Código de Comercio. Esto es importante para efectos de darle una correcta publicidad, porque si una sociedad publicita un nombramiento de liquidador es porque hay un proceso de liquidación pendiente, ¿verdad? Lo ideal siempre sería, una vez que ha finalizado, cambiarle el estado, ahora sí, ¿verdad?, disuelta. El artículo 129 del Código Notarial abre la posibilidad a las sociedades disueltas por ley 9024 que no tienen libros legalizados de realizar la liquidación en sede notarial. Este acuerdo tiene que ser por acuerdo unánime, y cuando hablamos de acuerdo unánime no es como el de las asambleas, ¿verdad?, que acuerdo unánime de los que están presentes, perdón, sino de la unanimidad. O sea, cuando habla de unanimidad tienen que ser todos, porque si lo vamos a hacer en sede notarial no puede haber controversias. La solicitud de la liquidación debe ser en escritura pública en este caso, o sea, por comparecencia directa. El artículo 129 establece la competencia material de los notarios. En este caso lo hice extractado, ¿verdad?, porque los notarios tienen facultad para llevar otros actos, pero el que nos interesa en este momento de la liquidación. Entonces, los notarios públicos podrán tramitar la liquidación de sociedades mercantiles cuando sea solicitada mediante acuerdo unánime de socios, o sea, la totalidad acuerde realizarla por esa vía. Si la sociedad no cuenta con libros legalizados, la solicitud de liquidación será en escritura pública. El trámite de todos estos asuntos ante notario será optativo y solo podrán ser sometidos al conocimiento de esos funcionarios cuando no figuren como interesados menores de edad ni incapaces. Los lineamientos para el ejercicio y control del servicio notarial establecen el artículo 63 las normas procesales aplicables. Entonces, la tramitación del proceso, ¿verdad?, cuando es actividad judicial no contenciosa, se hará siguiendo los mismos procedimientos establecidos en la ley para los tribunales de justicia, en lo que resulte jurídicamente aplicable. Los artículos 113, 545, 546 del Código Procesal Civil remiten al proceso establecido en el Código de Comercio a la hora de que van a llevar la liquidación, ¿verdad? Aquí me encontré algunos datos que, si bien no aplican para el registro nacional, ¿verdad?, a ustedes les puede servir cuando les tengan que dar alguna asesoría. Entonces, esta sentencia 166 del Tribunal Primero Civil acordó nombrar un liquidador a solicitud de un tercero interesado. Claro, ese interés tiene que ser legítimo, ¿verdad?, y demostrable. Esto de conformidad con el 266 del Código Procesal Civil. Esto abre la posibilidad a cualquier interesado de solicitar el nombramiento de liquidador, ¿verdad?, como lo conversamos, si logra demostrar un interés legítimo. En este caso era una señora que ella había adquirido un bien que estaba todavía a nombre de una sociedad disuelta y ella no tenía la posibilidad de conseguir el liquidador, ¿verdad?, para que le hicieran el traspaso. Entonces, de conformidad con este artículo, que bueno, ya lo vamos a ver, ella logró que le nombraran el liquidador para ella poder adquirir el bien. Dice el artículo 266 del Código Procesal Civil, es para municipalidades, sociedades y asociaciones sin representante legítimo. Si hubiere de ser demandada una sociedad o asociación que careciere de representante legítimo, el juez convocará a los miembros o socios por medio de un edicto que se publicará en el boletín judicial para que en junta elijan el representante. La junta se verificará, cualquiera que sea el número de miembros o socios presentes, y la elección se decidirá por simple mayoría de votos. En caso de no resultar mayoría o de no existir ningún miembro de la junta, el juez hará el nombramiento. Esto fue lo que se aplicó en este caso, en beneficio de la persona, ¿verdad?
Entre el día de la publicación del edicto de convocatoria y el de la Junta deberá mediar por lo menos un mes. Eso es, bueno, es meramente efectos judiciales. Si se tratara de una municipalidad u otra institución pública, se notificará la demanda al presidente o secretario para que en sesión que deberá celebrarse dentro de los 15 días siguientes, sus miembros por mayoría nombren representante legal. Si transcurriera ese plazo sin haberse hecho la designación, la hará el juez, quien procurará que recaiga en la persona que pueda atender con toda competencia y esmero los intereses de la defensa. Entonces, tal vez a ustedes, ¿verdad?, que no lo pueden llevar esa parte en la sede notarial, pero bien les puede servir si les llega alguna consulta. Este es otro dato muy importante y bueno, y se los dejo ahí para que lo analicen. Y es lo que indica el artículo 543 del Código Procesal Civil. En extracto dice que la parte debe presentar prueba de la calidad de socio. La sentencia 266 del Tribunal Primero Civil, esta fue del 2014, pide, bueno, en el proceso se pide que la parte sea quien presente la prueba, ¿verdad?, de cuando viene y presenta ya sea la disolución o liquidación. Ellos han manifestado por medio de la jurisprudencia que la prueba idónea es títulos accionarios y libro de registro de socios, que son ambos, en este caso, ambos son los que tiene que presentar, que esto es con fundamento en el artículo 134 y 140 del Código de Comercio. Aquí es donde queda la incertidumbre de cuál es el medio que van a utilizar ustedes, ¿verdad?, como notarios. Entonces, en cuanto volvemos a la actividad judicial no contenciosa, corresponde al notario identificar a las partes y verificar que los comparecientes sean los socios. Artículo 31, 130 del Código Notarial. Se debe llevar un expediente, ¿verdad?, de acuerdo al 130 también del Código Notarial. Bueno, lo del expediente sí es muy importante que ustedes lo vayan documentando todo el proceso de liquidación, mas sin embargo para efectos registrales no es necesario que transcriban todos los acuerdos, como lo vamos a ver. Entonces, para la presentación al registro de personas jurídicas, únicamente vamos a inscribir el nombramiento de liquidador, así puntualmente, o el cambio de estado a sociedad disuelta. Se da por medio de la protocolización del acta, ¿verdad?, cuando tenemos libros. Cuando no hay libros, por testimonio de escritura pública. Y, por ejemplo, si aún existiendo libros, el notario decide llevarlo por medio de expediente. O sea, lo ideal sería, si ustedes tienen los libros legales, pues van a llevar eso en los libros legales. Pero igual se puede llevar en expediente de acuerdo a lo que se lee del 129. Entonces, habría que hacer el acta en el expediente. Igual ahí tienen esa opción, ¿verdad?, también. No es necesario abrir expediente notarial, bueno, si se está haciendo los libros legales, ¿verdad?, como lo vimos. No es necesario que indiquen las facultades del liquidador, ya que estas están dispuestas en el artículo 214 del Código de Comercio. Entonces, ¿cómo les va a quedar esa escritura de nombramiento? Bueno, ya la vamos a ver. Bueno, no es necesario transcribir todos los acuerdos a los que se llega en el proceso de liquidación, no es necesario que cuenten de que se le traspasó el vehículo a X, que la finca le quedó a Y, todo eso no es necesario para efectos de inscripción. Sin embargo, ustedes sí tienen que llevar todos los datos en el expediente, ¿verdad? Es importante para que ustedes tengan ese respaldo. Entonces, básicamente se nombra liquidador por estar disuelta. El caso más común ahorita sería el de la 9024. Se presenta la escritura donde comparece la totalidad de los socios y se nombra liquidador y acepta el cargo. Punto. El notario da fe, ¿verdad?, de que con vista en los documentos que le merecen fe, de que los comparecientes son los únicos socios. Y punto. Debería ser una escritura pequeñita.
En el caso de la liquidación, bueno, se declara liquidada por no haber activos ni pasivos, ¿verdad? Porque ya se vendieron o ya se adjudicaron a la persona que los había aportado en un inicio. La escritura pública, donde comparece la totalidad de los socios que acuerdan la liquidación de la sociedad por no existir activos y pasivos. El notario da fe con vista de los documentos que le merecen fe, nuevamente, de que los comparecientes son los únicos socios. Y básicamente ese es el proceso de liquidación. Como les digo, los títulos accionarios y de libros son los que son por excelencia la prueba idónea, más sin embargo le corresponde al notario realizar los estudios necesarios. Está la página de Crear Empresa, donde pueden revisar si efectivamente la sociedad no tiene libros legalizados y nada más. Sería, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto.